Aprovecho de saludarlas y saludarles a todos. Hay ya más de 20 personas conectadas. Bienvenidos, bienvenidas. Este es un webinar que está organizado desde la Universidad de la Frontera en conjunto entre la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Dirección de Comunicaciones de la UFRO, para que podamos conversar, aprender de comunicación de la ciencia y transferencia del conocimiento, temas importantes no solamente para las instituciones de educación superior, en nuestro caso para la Universidad de la Frontera, sino un tema importante también porque queremos traspasar un poco esto, y por eso también el tema de la transferencia hacia la ciudadanía, hacia la comunidad, como rol de la universidad también, pero también como rol nuestro de los investigadores, comprendiendo y asimilando también de que la ciencia tiene un rol social. Y eso es lo que queremos también ir profundizando un poco más. Este año y medio, estábamos conversando justamente con Nelia y con Evelina, ha sido un año complejo en varias situaciones, pero probablemente también en el caso de la ciencia y de la tecnología y de la investigación y la innovación, se ha puesto a la palestra justamente la importancia, o se ha evidenciado con más fuerza la importancia de la ciencia y la tecnología, pero a lo mejor no tanto para la ciudadanía, o sí, eso es lo que vamos a conversar hoy día, pero sí para los investigadores, las investigadoras, para la comunidad científica en general. Hoy día nos acompaña Nélida Paul. Ella es doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California, es máster también en Comunicación de la Ciencia del Imperial College London, es cofundadora del postítulo en Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Chile y además presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Nélida, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy día en el webinar. Y también está con nosotros Evelina Chapman. Ella es médica, magíster en epidemiología clínica, doctora en salud pública, consultora de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, e investigadora de la Fiocruz Brasilia. Así que tenemos a Nélida y a Evelina para que compartan sus experiencias desde la comunicación de la ciencia, desde la transferencia del conocimiento, que por supuesto que se cruzan, y es lo que queremos también reflexionar y comentar al final de las dos exposiciones. Vamos a tener 20 minutos de presentación de ambas expositoras para posteriormente hacer una ronda de preguntas-respuestas y que podamos en el fondo profundizar en estos temas. La invitación es que hagan sus preguntas y las respuestas en un cuadradito que está en la franja inferior de la ventana de Zoom, donde justamente dice preguntas y respuestas, y las vayan haciendo a medida que las expositoras vayan presentando, ¿ya? Luego, al final de la presentación de Evelina y al final de la presentación de Nélida, vamos a abrir este espacio donde yo voy a ir en el fondo transfiriendo, a propósito del término, estas consultas a nuestras expositoras para poder ir conversando. Y también en una tercera etapa final, dentro de esta estructura del webinar, dejaremos un espacio también si es que alguien quiere hacer alguna reflexión, un comentario, una sugerencia en base a este tema. ¿Ya? Lo dejé para el final, porque se me fue solamente, no me presenté yo, Alex Seguel, para quienes no me ubican y que son de fuera de la universidad, académico de la Universidad de la Frontera, interesado en el tema de la divulgación y la comunicación de la ciencia, y por eso también estamos aquí tratando de impulsar este tema en la universidad. Nelia, comencemos con tu presentación. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla. Se puede, sí, adelante. Voy. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perdonen, no partió de... Algo pasó acá. Estoy haciendo un spoiler total de todo. Ya. Adelante. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alex. Ok, voy a tomarme el tiempo. Tal como me presentó Alex, yo soy de formación inicial bióloga de la Universidad de Chile, máster en ecología, después seguí por el camino académico, hice mi doctorado en biología en California, en la Universidad de California, Irvine, y luego decidí que no quería ser académica, pero que amaba la ciencia, así es que hice el máster en comunicación de la ciencia en Imperial College de Londres. Actualmente soy directora de comunicaciones de un ex Instituto Milenio, el IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad, que tiene investigadoras e investigadores de muchos lugares de Chile, no Temuco lamentablemente, pero de otros lugares. Soy cofundadora y coordinadora del postítulo en Comunicación de la Ciencia que damos en la Universidad de Chile, ya va en su segundo año consecutivo de manera remota, y sí tenemos personas de Temuco, y soy presidenta de HPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Y por estas cosas es que me invitaron.
Ok, si estamos aquí presentes en este webinario, si la universidad lo organizó, es porque hay cosas que a nosotros nos interesa fomentar en la sociedad. Por ejemplo, queremos que haya más pensamiento crítico, que haya más personas que hagan ciencia, que haya más cultura científica, aunque hay como 1000 definiciones de cultura científica. Queremos que la gente sepa discernir entre información sustentada en evidencia y información que no lo es. Queremos que haya más apropiación de las personas del conocimiento científico. Queremos que el conocimiento llegue a todas y a todos porque es un derecho humano. Queremos mejorar la vida, buscar soluciones a la catástrofe ambiental. Queremos muchas cosas. ¿Qué necesitamos para este montón de objetivos ambiciosos y loables? Necesitamos también muchas cosas. Necesitamos más conocimiento y de todo tipo. Necesitamos definitivamente, urgentemente cambiar el sistema educativo, que la ciudadanía se involucre más. Queremos que la ciencia, la investigación se conecte mucho más con el activismo y con la ciudadanía y con los problemas de las personas. Necesitamos más voluntad política, necesitamos otro sistema económico y entre esas cosas necesitamos más comunicación. ¿Y qué es la comunicación de la ciencia? Es un término amplio. A mí me gusta más usar este término que otros como difusión, divulgación, outreach, apropiación social, 1000 términos. Me gusta más este porque engloba todo, ¿ya? Es más general, ¿ya? ¿Y quiénes hacen comunicación de la ciencia? Quien quiera ser parte de la interfaz ciencia-sociedad, ¿ya? Y también la comunicación de la ciencia tiene que ser, es por naturaleza interdisciplinaria. No puede ocurrir solamente desde personas entrenadas en comunicaciones, desde las y los científicos. Necesitamos también profesionales del arte, del diseño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué formatos incluye? Todos. Todo aquel formato que las personas usen para entretenerse, divertirse, adquirir conocimientos o informarse. ¿Por qué es importante comunicar la ciencia? Me gusta mucho esta pequeña definición de un informe realizado en Europa, que dice, para reconstruir un clima de conocimiento y confianza recíprocos entre la ciencia y la sociedad, estableciendo un diálogo auténticamente y no solo cosméticamente abierto con el público. Y aquí la clave es el de reconstruir el clima de confianza. También es clave decir que tiene que ser recíproco, ¿ya? Las personas tienen que confiar en la ciencia y la ciencia tiene que confiar en las personas también. Y el otro punto clave es que la comunicación tiene que ser realmente abierta, no solamente unidireccional. Y a esto vamos a volver. Es importante también porque la toma de decisiones, ¿no? De las decisiones que tomamos cotidianamente, se enriquece mucho cuando está sustentada por una cultura científica. Por ejemplo, la toma de decisiones sobre qué comer, ahí la persona está comiéndose un choclo que dice patente pendiente, en clara alusión al tema de los transgénicos. Decisiones de salud, o sea, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Ya? Decisiones, ¿por quién voto? ¿En qué medio de transporte me movilizo? Etcétera. También porque en un mundo cada vez más tecnologizado te da un mejor desplante. Hace participar a las personas. Y para mí el motivo más importante para comunicar la ciencia es que crea expectativas razonables. Ahí el póster dice, la ciencia moderna va a salvar el mundo o nos va a matar a todos, ¿ya? Y estas son dos posturas súper extremas e igualmente dañinas. Si pensamos que la ciencia solo sirve para hacer bombas atómicas y pesticidas, no le vamos a creer, y es evidente que esa es una postura muy dañina. Pero si pensamos que la ciencia puede resolver todo y pasado mañana, nunca vamos a tomar nuestras propias responsabilidades. Y además, cada vez que la ciencia no nos entregue una respuesta absoluta, una verdad definitiva, con la rapidez que la necesitamos, nos vamos a decepcionar. Y la ciencia no opera así, está en permanente cambio, es un proceso que nunca para. Queremos desarrollar más pensamiento crítico y, ¿por qué no? Un objetivo de la comunicación de la ciencia puede ser entretener. Las personas que estudiamos ciencia no lo hacemos por la plata, todos lo sabemos, uno no se hace rico y además hay una inseguridad laboral horrorosa, ¿ya? Entonces uno lo hace por amor, porque es entretenido, porque no nos imaginamos haciendo otra cosa. ¿Por qué no comunicar eso, esa misma pasión? ¿Ya? Pero muchas veces se comunica de una manera que se confunde el rigor con el aburrimiento. Se confunde que algo tiene que ser riguroso, pero algo puede ser riguroso y ser expresado de una manera chistosa, divertida o de una manera narrativa, etc. Ustedes pueden tener muchos más motivos por los cuales es importante comunicar la ciencia. ¿Y por qué las personas de ciencia tienen que ser parte del proceso? Y esto no significa que tengan que transformarse todas y todos en José Massa o en Gabriel León o en otras personalidades de científicas en los medios, ¿ya? No, significa que no se pueden desentender del proceso, ¿ya? Porque somos el primer eslabón en la cadena de comunicación. Somos quienes estamos generando el nuevo conocimiento científico.
También porque si nos salimos del proceso, ¿ya? Después es mucho más difícil que la ciencia, que está hecha por científicas y por científicos, es parte de la sociedad, ¿ya? No somos cerebros amorfos que están adentro de una, ¿cómo se llama? Así como no me acuerdo el mono animado, pero como cerebros que andan solos por la vida, genios sin cuerpo. Somos personas absolutamente normales y eso generalmente no se ve, ¿ya? Las personas que hacen ciencia son las mejores juezas sobre las limitaciones de la ciencia, ¿ya? Comunicar las limitaciones fomenta confianza en el método, ¿ya? Al revés de lo que uno podría pensar, no, pero ¿para qué vamos a entrar en detalles del método? La gente se va a confundir, dejemos eso para callado. No, porque personas malintencionadas pueden hacer ver como que eso que no estamos mostrando es algo que queremos ocultar, y no es así. Hay que ser totalmente transparente con respecto al método de la ciencia, y es algo a lo que voy a volver. Es importante simplificar, pero una comprensión profunda es requerida para evitar interpretaciones erradas. Si yo acabo de publicar mi paper y algún periodista de medios se contactó conmigo y yo le pasé el paper y le dije no tengo tiempo para nada más, entonces después no me puedo andar quejando de que la información salió con errores en prensa, por ejemplo. También es un deber social, sobre todo en países como el nuestro, donde la ciencia se financia con fondos públicos. Si alguien me para en la esquina y me dice, ¿en qué te gastan mis impuestos? Todas y todos tenemos que tener una respuesta para esa persona, ¿ya? Y que a veces se sobresimplifica o se caricaturiza diciendo, es que yo no curo el cáncer, entonces yo no tengo por qué andar explicando, sí, siempre me preguntan la relevancia, ¿para qué sirve lo que yo hago? No, la respuesta no tiene por qué ser algo tan aplicado o necesariamente algo referido a la salud humana. Nuestra respuesta puede ser igualmente efectiva si sabemos explicar por qué lo que nosotros investigamos nos, por ejemplo, ayuda a entender nuestro lugar en el mundo, etc. ¿Ya? Todas las formas de conocimiento son importantes. Tenemos que saber explicarlo a personas que no son nuestros pares. También para el desarrollo de políticas públicas es importante involucrarnos. Ventajas directas para las y los científicos, ventajas de involucrarse en el proceso de comunicación de la ciencia, ayudar a reclutar una próxima generación de investigadores, también porque te otorga retroalimentación creativa. Aquí siempre doy el mismo ejemplo. En la AAAS, la Asociación para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos, tiene una beca para personas que acaban de terminar el doctorado, para antes o en vez de hacer un postdoctorado, hacer una pasantía de 1 año en un medio de comunicación. Después de eso puedes hacer lo que tú quieras, continuar tu carrera académica, pero ya con un punto de vista muy novedoso incorporado, ¿ya? O te puedes dedicar después al camino de la comunicación de la ciencia. Entrena herramientas de persuasión. Y aquí también siempre cuento la misma anécdota. Una ex estudiante de nuestro postítulo en la Chile, que de hecho es académica, no de la UFRO, pero allá en Temuco, me dijo una vez, Nelly, tú no sabes cómo el postítulo me ayudó a escribir los Fondesit, ¿ya? Cosa que jamás ha sido nuestro objetivo. El postítulo está hecho para aprender a comunicar hacia públicos no científicos. Pero ella me dice, me hicieron escribir tantas veces, me hicieron describir de tantas maneras distintas lo que yo hago, que al final me sale mucho más fácil toda la justificación de los proyectos en la postulación a proyectos, ¿ya? También nos sirve para defender intereses disciplinarios, si no es ahí Cecilia Hidalgo quien está parada al frente del entonces CONICET, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y también porque hay datos, desde hace hartos años ya existen papers que muestran que aquellas investigaciones que aparecen más en los medios de comunicación son también más citadas en la misma literatura experta, ¿ya? Son más citadas por tus pares. Si ya con esto no los convencí, entonces no los voy a convencer con nada. Ya, pero vamos más profundo. ¿Para qué comunicar la ciencia? ¿Y en dónde deberíamos poner el foco? ¿Ya? Primero que nada, la ciencia es un proceso. Muchas veces en el colegio, en la escuela, en el liceo, no se enseña así, se enseña como genialidades descubiertas por genios, que generalmente son hombres blancos viejos y del hemisferio norte, ¿ya? Y cuando se enseña así, se enseña como algo ya hecho, no como algo en constante desarrollo. Y se enseña que hay que ser una persona absolutamente excepcional, rara incluso, para poder hacer ciencia. Y ese no es el caso. La ciencia, más que los diamantes pulidos finales que a veces expresamos en los papers, ¿no es cierto? Más que eso, es un proceso. Y nosotros debiésemos enfocarnos en mostrar el proceso, mucho más que los resultados finales. Segundo, la ciencia son historias. Estas imágenes son de un libro que tengo que me gusta mucho, se llama Fieldwork Fails, como chascarros de terreno, y en este libro científicas y científicos le enviaban
¿cómo se llama? Sus anécdotas, digamos, al ilustrador, él las ilustraba, y el libro además contiene explicaciones gráficas también de la ciencia, de los estudios que estaban haciendo esas personas, además de la anécdota. Ejemplos acá, una estudiante de posgrado que tenía que estudiar cocodrilos y tratando de pegarle un GPS al cocodrilo, se quedó pegada ella al cocodrilo. Al lado derecho tenemos un paleontólogo que en vez de soplar un microfósil para quitarle algunos sedimentos, lo que hizo fue aspirarlo y se empezó a ahogar. Y abajo hay un educador ambiental que libera un pajarito ante el asombro de las niñas y los niños, y el pajarito es capturado un poquito más allá por un ave rapaz en el vuelo, ¿ya? Causando ahí total horror. Las ciencias son historias, tienen personajes en el sentido de que le pasan a personas, ¿ya? En ciertos lugares, ¿ya? Y en ciertos momentos, y que tienen un desenlace, historias con un desenlace. Ahora, esos personajes no tienen necesariamente que ser personas, pueden ser lugares, ambientes, moléculas, lo que sea. Pero contarlo de una manera narrativa es como nosotros entendemos el mundo, es como nuestro cerebro está cableado. Así también debiésemos enfocar la manera en que nosotros contamos historias de ciencia más allá de la academia. La ciencia está hecha por personas y es importante también romper estereotipos. Acá hay dos ejemplos muy diferentes de proyectos que buscaban mostrar a las y los científicos. El de la izquierda era una campaña llamada Rockstars of Science de hace ya varios años, en que lo que buscaban ahí era, o lo que hacían más bien, no sé muy bien lo que buscaban, pero lo que hacían era agarrar a unos científicos, generalmente premios Nobel, les ponían ropa bonita, así les pegaban una limpiadita, una bañadita, los dejaban así como para la tele, digamos, y le sacaban una foto con una estrella de rock, estrella de música. En el caso de ese póster es Deborah Harry de Blondie, ¿ya? Y póster. Como mostrar que también pueden ser rockstar. Uno puede tener su opinión positiva o negativa, pero era un intento para mostrar a la científica y científica. Y algo muy diferente es lo que vemos a la derecha, que es un blog que se llama Así es como se ve una científica, en que personas de ciencia mandan una foto de lo que hacen cuando no están haciendo ciencia. En el caso de ella, pinta. Entonces en el primero ya manda la foto y explica qué es lo que hace cuando no está haciendo ciencia, y después explica lo que hace cuando hace ciencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común decir, cuando te pregunta alguien, cualquier persona en la calle, en cualquier lado, ¿qué haces tú? Ah, no, yo hago ciencia, qué sé yo, soy científica. Y les cambia completamente, hasta su vocabulario corporal, retroceden, te miran con así cada ojo, como usted debe ser tan brillante, inteligente, y ya ponen una tremenda distancia entre ti y esa persona. Y eso es lo que tenemos que tratar de eliminar, ¿ya? Porque la ciencia está hecha por personas, y para que las personas confíen en la ciencia, definitivamente lo primero que tiene que pasar es que confíen en ti. Nos guste o no, el mensajero importa más que el mensaje. ¿Y cuál debería ser el foco? Tenemos que enfocarnos en divulgar hechos científicos, descubrimientos específicos, enfocarnos en dar información. Mi opinión es que no. Ejemplo, campaña gubernamental Elige Vivir Sano, ¿ya? Que más o menos dice, personas, ustedes tienen que comer comida saludable, hacer ejercicio, salir al aire libre, etc. Con esa información, una persona de una comuna, por ejemplo en Santiago, una comuna como Vitacura, que es de altos recursos, esa persona con ese pedazo de información puede usar esa información, puede salir a trotar en la mañana. ¿Por qué? Porque tiene una tremenda cantidad de áreas verdes, porque es seguro, etc. Esa misma información, si yo se la doy a alguien de la paradójicamente llamada comuna El Bosque, que no tiene árboles, es la que menos tiene área verde por cabeza, puede ser que incluso de Chile, pero por lo menos de metropolitana, esa persona puede tener la información y no puede actuar sobre esa información. ¿Por qué? No tiene el tiempo para salir a trotar en la mañana porque tiene que pasar 2-3 horas de su día en transporte público para llegar al trabajo, y si sale, puede que su barrio sea muy peligroso y no tiene áreas verdes donde hacerlo. Puede que incluso no haya buenas veredas para salir a hacerlo. Entonces, no basta con entregar información, no debiésemos quedarnos ahí, no debiésemos pensar que ese es el objetivo final de comunicar la investigación. Otra cosa es que la psicología experimental ha mostrado a lo largo del tiempo es que un pedazo de información no basta para cambiarle la opinión a nadie, ¿ya? Nosotros tomamos decisiones, por mucho que nos consideremos una especie especial y racional, la mayoría de nuestras decisiones son tomadas, como en el resto de los mamíferos, con la intuición. Y la intuición es una palabra que sencillamente engloba los atajos que nuestro cerebro y la evolución han puesto en nuestras cabezas, atajos para tomar decisiones rápidas, también llamados
por la psicología experimental sesgos cognitivos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es que nosotros interpretamos de una manera muy acrítica información que ya calza con nuestros valores y somos mucho más puntúas, digamos, mucho más, exploramos la información de una manera mucho más crítica si no calza con lo que nosotros pensamos. Ese es uno de muchos sesgos cognitivos que tenemos, ¿ya? Esta es otra razón por la cual enfocarnos solo en el traspaso de información no es suficiente si queremos cambios reales en nuestra sociedad. Esto es un poco más de lo mismo, así que lo voy a pasar. Esto es un poco un resumen de lo que he dicho hasta ahora. También es importante apelar a la guata, lo que yo llamo, a los valores, a las emociones de las personas, y no solamente a el logos, a el raciocinio. Y es importante fomentar el diálogo. En comunicación de la ciencia se habla de dos grandes modelos teóricos, el modelo de déficit y el modelo de diálogo, que es el contemporáneo, ¿ya? El modelo de déficit es el modelo de alfabetización científica, el modelo que dice las personas no toman buenas decisiones porque no saben, son ignorantes en contenido científico, hay que alfabetizarlas. 15, 20 años de grandes, ¿cómo se llama?, inversiones en alfabetización científica en Europa demostraron que si bien las personas podían estar más alfabetizadas después de todos esos esfuerzos, una persona es más probable que una persona sí sepa lo que es una molécula de ADN, sí pueda describir brevemente lo que es la teoría de la selección natural, pero eso no cambiaba ni sus actitudes, ni mucho menos sus conductas. Entonces se dijeron, pucha, entonces ¿qué hacemos? Si el modelo no era este modelo de expertos enseñándole a personas ignorantes, ¿qué hacemos? Bueno, estoy haciendo una historia muy larga, corta, pero lo que se desarrolló después es lo que se llama el modelo de diálogo, que asume que todas y todos tenemos un conocimiento lego, ¿ya?, pero una cierta experticia, y que todos esos saberes y esos conocimientos tienen que ponerse en conversación, ¿ya? Ese es el modelo. Ahora, 20 años después de ya establecido ese modelo, los estudios más empíricos muestran que sí, está en el discurso, pero es muy difícil hacerlo, ¿ya? Es mucho más fácil transmitir información de una manera direccional. Pero nuestro desafío, y hacia donde debiésemos apuntar, es hacia esa puesta en común de saberes. Ya, ¿y cómo hacemos todo esto? Suena lindo ya, pero ¿cómo se hace? Yo acuñé el término la tríada de oro. Si se van a quedar con una idea de esta pequeña corta charla, me quedan pocos minutos, es esta. Tríada de oro. 1. Público. Ten claro quiénes son tus audiencias, ¿ya? El público general no existe. Puede existir para los medios de comunicación masiva. En los medios de comunicación masiva, público general significa una persona de 12 años para arriba inteligente. Así se define. No sé cómo definirán inteligente, pero así es. Pero nosotros debiésemos tratar de buscar públicos mucho más específicos. Quien mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho popular, ¿no es cierto? ¿Cuánto se habla de la ciencia para los tomadores de decisión? Ciencia para los tomadores de decisión. ¿Qué significa eso? ¿A quién estamos apelando? Es bien distinto hacer un producto que apunte a alguien que trabaja en el segundo piso de la moneda, a hacer un producto que apunte a una persona que tiene un rol técnico en una municipalidad rural. Y son todos tomadores de decisión, ¿ya? Profesores también. ¿Qué significa? ¿Todos los profesores del mundo mundial? Niños. No vas a hacer un libro que sea para niños de 3 a 12 años, ¿no es cierto? Uno puede segmentar, uno debiese segmentar. Teniendo claro a qué público quieres apuntar, recién puedes decidir el formato. El formato va de la mano del público, ¿no es cierto? Si vas, por ejemplo, esto es un error que nos tocó vivir de modo muy personal, si vas a apuntar por ejemplo, a comunidades, a los trabajadores agrícolas, gente que ha vivido toda su vida en el campo y que ya son mayores, lo vas a hacer con un seminario en que tienes que estar sentado frente a un PowerPoint por 2 horas, probablemente no debiese ser el formato, porque no les es familiar, no es un formato con el que accedan a información o a conocimiento o educación o entretención en su vida cotidiana. Y por último, el tercer punto de la tríada de oro es el objetivo comunicacional. Cuando uno hace una tesis de lo que sea, pregrado o posgrado, te meten en la cabeza ad infinitum, ten claro tu objetivo general, tus objetivos específicos, ¿ya? Lamentablemente en Chile los indicadores de evaluación son cuantitativos, porque el Estado no ha generado todavía la capacidad para pedir otro tipo de indicadores. Entonces tú puedes decir, hice una feria científica, vinieron 15.000 personas. Ok, es un indicador numérico. ¿Y qué le pasó a la gente que fue? ¿Le pasó algo? ¿Le impactó? ¿Le aprendió? ¿Se interesó? ¿Quiere saber más después de esa feria?
o esas 15.000 personas, 14.000 eran estudiantes que fueron obligados por sus profesores y salieron aburridos y ahora les gusta menos la ciencia que antes de ir a la feria, ¿ya? Nos quedamos muy cortos con los indicadores cuantitativos. Entonces, todas estas tres cosas van totalmente de la mano. ¿Qué es lo que tú quieres que le pase a esas personas que van a enfrentarse a tu actividad? ¿Qué quieres que le pase? Y también hay que ser humilde. Si vas a hacer algo que va a durar media hora, no puedes esperar cambiarle la vida a nadie. Puede que pase, pero no puede ser ese tu objetivo, ¿ya? Ahora, si tienes una idea de proyecto que incluye un acompañamiento por, no sé, una comunidad educativa, por ejemplo, 1 o 2 años, ahí te puedes poner metas mucho más elevadas, ¿ya? Pero tener claro el objetivo es clave para poder evaluarlo y saber si te fue bien o no. Y de ahí aprender del proceso. Público, formato y objetivo. Eso debiese ser lo único que se acuerden de mis palabras de hoy. Ok, teniendo claro entonces para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, a quién va dirigido y cómo, después puedes recién meterte a las herramientas más específicas para desarrollar tus mensajes. Herramientas que pueden tener que ver con el formato, herramientas audiovisuales, escritas, de actuación, orales, etc. Y otro tipo de herramientas conceptuales como herramientas derivadas del periodismo, de la retórica clásica, de la narrativa, vocería, pitching, framing, infinito. Pero primero tienes que tener claras las otras cosas. Cada una de estas cosas es un curso en sí mismo. Vamos cerrando. No nos olvidemos nunca que la ciencia tiene un rol social. Y si la ciencia tiene un rol social, entonces su comunicación también lo tiene. En Chile existen se han hecho 2 encuestas nacionales de percepción social de la ciencia y la tecnología. ¿Y qué vemos? Hubo algunos descubrimientos interesantes de estas encuestas. Primero, que la gente está muy poco informada, ¿ya? Pero, y esta fue una sorpresa, hay mucho interés. Y ese interés entre las 2 encuestas fue en aumento, ¿ya? Eso es un tremendo dato. Siempre, no, a la gente no le importa la ciencia, no le interesa. Sí le interesa, sí le interesa. Entre el periodo de las 2 encuestas, 2016 y 2019, que se lanzó la segunda, aumenta también lo que se le llama el consumo de ciencia. O sea, se fue más a museos, se fue más a parques nacionales, las personas vieron más programas de ciencia en la televisión, aumentó el consumo. El interés por la ciencia, esto también es interesante, es transversal a todos los grupos socioeconómicos y a todas las regiones de Chile. Eso es bien interesante. Y también el aumento también fue transversal. Lo que no es transversal es el acceso. El único grupo social que expresa estar satisfecho con el nivel de ciencia que puede consumir, odio el verbo, pero en este momento no se me ocurrió otro, que tiene el suficiente, o sea, me interesa la ciencia y además sé dónde encontrarla, puedo acceder a ella. El único grupo en Chile que manifestó eso era masculino, de buena situación socioeconómica y de Santiago. O sea, tenemos mucho trabajo por hacer. Otra cosa que cambió entre la primera y la segunda encuesta es que aumentó el reconocimiento del valor de la mujer en la ciencia. Ahí vamos súper bien, hay que continuar. Este gráfico a mí como que me cambió la vida, entonces lo muestro siempre. Es de un gran estudio de percepción social que hizo el Wellcome Trust, una organización grande basada en Inglaterra, lo hizo en más de 100 países, 130, 190, no me acuerdo, pero muchos países, incluido Chile, y se llama Wellcome Global Monitor, yo recomiendo que lo busquen, se pueden navegar los datos por país, es muy interesante y tiene un capítulo completo sobre confianza en la ciencia y en la medicina. Y una de las cosas que se ve es que aquellos países en que hay más confianza en la ciencia no son necesariamente aquellos donde hay más cantidad de ciencia disponible para la gente, digamos, más comunicación de la ciencia. Los países que más confían en la ciencia son los menos desiguales, socioeconómicamente. Lo que acabo de contarles. Y a nivel persona, ¿cuáles son los factores que más tienen que ver con que una persona confíe en la ciencia? Y son 3. Uno, las personas que confían más en la ciencia son quienes sienten que tuvieron una buena educación, tanto a nivel escolar como universitario. Las personas que están contentas con su nivel de ingresos. Y esto es clave, las personas que confían en las instituciones de su país. Léase Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Poder Legislativo, ¿ya? Aunque desde adentro veamos la ciencia como algo que no tiene nada que ver, ¿ya?, con el poder, ¿ya? Desde afuera no se ve así, se ve como parte del sistema, ¿ya? Y si hay desconfianza hacia el sistema, esa desconfianza se arrastra hacia la ciencia. Contra este tipo de cosas tenemos que lidiar. Esta es nuestra batalla, es la misma que todas las otras batallas sociales que se están librando hoy, a nivel mundial.
Latinoamérica tiene un nivel bajísimo de confianza en la ciencia. Chile levemente superior al promedio. El 15% de la gente en Chile tiene un alto nivel de confianza. Va a ser interesante ver los resultados de la tercera encuesta que ya se está planeando, porque los últimos resultados los últimos datos se tomaron en el 2018, antes de la revolución de octubre del 2019 y antes de la pandemia del coronavirus. Este es un documento que puedo dejarles después con Alex, que desarrollamos con otras 6 colegas, todas de centros de investigación. Esto fue antes de que se instaurara el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde algunos de los puntos que he conversado en los últimos minutos ahondamos un poquito más. Es como realmente como nuestro manifiesto, es como, ok, va a haber un ministerio, entonces también debiésemos pensar en la política pública que establece este diálogo entre la ciencia y el resto de la sociedad. Les puedo mandar, si les interesa, pues, este documento con Alex. No tenemos tiempo para ver ejemplos, así es que voy a pasar ya a despedirme, a dejar mis correos electrónicos, si es que después se quieren comunicar conmigo por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias por estar aquí presentes y dejo de compartir pantalla ahora, a ver si por ahí alguien quiere copiar el correo. Les doy unos segundos y muchas gracias, Alex. Muchas gracias a ti, Nélida. La verdad es que una mirada amplia, global, y también desde las recomendaciones justamente para llegar con el mensaje más claro en cuanto a la ciencia. Ya vamos a estar conversando con algunas preguntas que hay. Evelina, por favor. Sí, quiero ver si Se ve. se está viendo. Sí. Se está viendo toda mi información privada. Exactamente. Ahí sí, ahí ¿Ah? solo el PPT. Ok, estamos bien ahí entonces. No, súper, súper, Nélida, muchas gracias porque me das pie también a mi presentación. En realidad quedé pensando y creo que me encantaría ser una rockstar de la ciencia. ¿Ah? Casi como los Rolling Stones, con esa misma onda, buena onda que tienen, ¿sí? Haciendo ciencia hasta los 80, 90, en fin, bueno, lo que yo de lo que yo voy a hablar va a ser de lo que significa en salud, sobre todo, el título que ustedes pusieron a este webinario, que es Transferencia de Conocimiento, Experiencia desde el ámbito de salud, es lo que Pamela Cerón me pidió que hablara. Antes que nada decirles que mi maestría en epidemiología clínica la hice en la UFRO, por lo tanto me siento enormemente agradecida y con mucho gusto participar de este webinario para la universidad que me formó en epidemiología clínica y que me hizo conocer la ciencia, el proceso de la ciencia y la calidad con la que se puede hacer ciencia. Así que un poco estoy devolviendo aquello que con tanta generosidad se me entregó. Para nosotros en salud hay una especie de consenso de no usar el término transferencia sino traducción de conocimiento, porque en realidad esto viene desde la lengua inglesa, que es el Knowledge Translation, y así es como lo hemos consensuado al menos los que trabajamos en procesos de traducción de conocimiento en salud. Entonces voy a abordar unos 4 puntos. Antes que nada voy a hablar sobre algunos conceptos de traducción de conocimiento, el rol de la evidencia o las evidencias en los procesos de traducción de conocimiento y de toma de decisiones. Intenté hacer un ensayo sobre la pandemia por COVID-19 porque me pareció un ejemplo muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo y qué significan estos procesos de traducción de conocimiento en medio de la pandemia y algunos mensajes clave. Solo para hacer un histórico, existen o existieron tremendas brechas de traducción de conocimiento, por ahí en el año 2000, 2004, que hubo una gran reunión de ministros en México, había preocupación porque no se iban a cumplir mucho antes, por supuesto, ya se plantea que no se iban a cumplir las metas de los objetivos de desarrollo de milenio, y el gran planteo que se hizo en ese momento era que se necesitaba más información, más ciencia, más evidencia para entender mejor lo que estaba pasando y
para procesos de toma de decisiones para mejorar políticas, sobre todo planes, programas. Entonces se veía que ahí había una brecha y la pregunta sobre si estamos o estábamos desarrollando investigaciones relevantes, adecuadas y suficientes fue la primera pregunta que investigadores y tomadores de decisión conjuntamente plantearon por aquel entonces. Estamos hablando de unos 20 años atrás. Entonces, la respuesta es que sí, que se estaban desarrollando en cantidad, no sé si suficiente, pero que había un desarrollo importante de investigaciones, pero el gran problema que se plantea ahí era la utilización de los resultados de estas investigaciones, específicamente para la toma de decisiones en distintos campos de la salud, que puede ser clínico, salud pública, políticas, e incluso también en algunas legislaciones o marcos regulatorios. Y hoy aparece una tercera brecha que es de implementación de esos resultados que se buscaron lograr a través del proceso de toma de decisiones usando las evidencias, pero que ese proceso de traducción del conocimiento no se estaba implementando y monitoreando adecuadamente. Y parte de la implementación tiene que ver también con la comunicación, la difusión, la diseminación, etc. Entonces, esas son como las tres grandes brechas en este campo de traducción de conocimiento en salud. La incorporación de las evidencias científicas en las tomas de decisiones se aplican en diferentes campos, digamos, de la salud. Inicialmente siempre comenzó con la práctica clínica, la famosa corriente de medicina basada en la evidencia, estaba muy enfocada a la práctica clínica, pero ahí quedamos un poco cortos porque también se empieza a plantear que la producción y el uso de evidencia hay que hacerlo en otros ámbitos, por ejemplo, en la formulación de programas de salud, por ejemplo, en decisiones que debe tomar el público o los pacientes, siempre relacionados al tema salud, y también para la formulación de leyes que correspondían al sector salud. Por lo tanto, esto pareciera que empieza a integrarse y a conformar una especie de ecosistema, ¿no es cierto?, del uso de evidencias para la toma de decisiones. Siempre pensamos que ojalá el proceso fuera así de lineal y de simple, que los decisores tienen preguntas que hacen a los investigadores y que la respuesta va directamente de una manera casi lineal, pero en realidad el escenario de toma de decisiones es lo más parecido a esto. Entonces, imaginemos la complejidad del proceso, ¿no es cierto?, del uso de datos, de conocimiento, de evidencias para tomar decisiones en distintos niveles sanitarios. Hay también otro problema que es un problema de confianza entre investigadores y decisores. Creo que eso se ha ido allanando un poco, tal como lo mostró también Nélida. Hay algunas cosas que han mejorado en esas encuestas que mostró, pero hay como dos comunidades y entonces por eso digo, me gustaría ser una rockstar de la ciencia para eliminar este problema de confianza que hay entre estas dos comunidades que a veces no hay manera de juntarlas o de que se comuniquen o de que se entiendan unos a otros. Entonces, muy graficado en este monito es un globo que viene con un grupo de niños y que pregunta a dónde están, a este señor que está pescando tranquilo abajo. Y la respuesta de él es que precisamente están a 30 metros sobre el suelo y en un globo, obvio, pero entonces la conclusión primera es usted debe ser un investigador. Y sí, ¿cómo adivinó? Porque lo que dice es absolutamente correcto, pero completamente inútil. Entonces este pescador responde, usted debe ser un político, un gerente. Y sí, ¿cómo adivinó? Porque no sabe a dónde está, no sabe a dónde va y ahora me está culpando. Eso es un poco la desconfianza y graficado de esta manera, ¿no es cierto?, para entender que también hay problemas de comunicación en estas dos comunidades. Entonces surgieron a partir de estos, del año 2000, más o menos 2004, que se hace esta gran reunión en México de ministros de salud e investigadores, empiezan a
conformarse marcos para poder ayudar en estos procesos de traducción de conocimientos. Uno de los que más usamos en salud es es el marco de Graham, que lo que hace básicamente es, tiene en el centro un embudo que es la creación del conocimiento. Ahí habla de cómo debe ser el conocimiento, habla de la síntesis del conocimiento, de un conocimiento dirigido, de la producción también, de producir herramientas que faciliten todo ese proceso de generación de conocimiento. Y ese conocimiento que debe ser usado o aplicado es lo que me empieza a marcar el ciclo de acción. En este caso es el ciclo de acción de la traducción de conocimiento, pero en el fondo, si ustedes miran, es un proceso de toma de decisiones, es casi como el ciclo de la política, ¿sí? Que partimos del problema y terminamos con monitoreo, evaluación, retroalimentación, reevaluación, y en algún punto también esto se cruza. Por eso esta es la definición que nosotros formalmente usamos de traducción de conocimiento, que es un proceso dinámico e iterativo, que incluye síntesis, diseminación, intercambio y aplicación ética de conocimientos para mejorar la salud de las personas y poblaciones a través de la prestación de servicios y productos de salud eficaces. En un comienzo esto se pensó mucho en el campo clínico, pero rápidamente se adaptó al campo de políticas informadas por evidencias. Los conceptos claves que aquí tenemos es el tema síntesis. Para tomar decisiones en salud no usamos investigación primaria, prácticamente nunca. Lo que usamos son síntesis, es contextualizar e integrar investigaciones primarias o individuales a un cuerpo de conocimiento, puntualizando lo que se sabe o no sobre un problema. Esto hace 20 años probablemente era muy difícil hacer porque no existía el volumen de documentos de síntesis que hoy tenemos, que son principalmente las revisiones sistemáticas. Entonces, en los procesos de uso de evidencias para la toma de decisiones, nuestro elemento clave es la síntesis de evidencias. La diseminación es otro elemento relevante en esta definición, que es identificar adecuadamente los vehículos de comunicación. Para Nélida, según su exposición, dijo, el mensajero es como más importante que el mensaje. Entonces esto también es importante que lo pensemos de esta manera. El intercambio significa la interacción entre productores de conocimiento y usuarios, con un aprendizaje mutuo. Hoy se habla de coproducción de conocimiento. Y aplicación ética, por supuesto, en todo el proceso de producción científica, tanto a nivel de la práctica clínica y a nivel de política. Siempre tenemos que pensar en principios éticos, valores sociales y en los marcos legales y regulatorios. Hay otros modelos también de traducción de conocimiento. Este es muy enfocado hacia las políticas informadas por evidencia, en procesos para la elaboración o formulación de políticas. Son 4 modelos y rápidamente lo que significa el modelo A es que solamente me limito a producir investigación y empujo, la dejo ahí. La puse en una página web, ahí está, un repositorio. El que quiere la toma, ¿sí? Es un proceso de push, de empujar y de mostrar las investigaciones o las evidencias. Un segundo modelo, que es el modelo B, es parecido al anterior, nada más que aquí hay un proceso un poco más activo, en donde se facilita de alguna manera que aquellos que usan la investigación lo hagan de una manera un poco más activa. Por ejemplo, un broker, un intermediario, un taller sirve para que al menos aprenda de alguna manera cómo usar ese conocimiento. Un tercer modelo que implica un proceso más cercano entre productores, pero aquí ya hablamos de grupos que trabajan de una manera conjunta y que hacen esfuerzos para intercambiar. Y el último modelo, que uno podría decir que es un modelo ideal, que es no solamente ese intercambio entre ambos muy cercanos, sino que además se facilitan diálogos, se facilitan otros procesos y elementos para hacerlo de una manera más integrada y diríamos institucionalizada. Aquí entran mucho las plataformas de traducción de conocimiento, que es un modelo que se usa mucho en políticas informadas por evidencias.
Entonces, también se estudió dentro de algunas debilidades y de las debilidades y cómo buscar facilitadores para esas barreras que acabo de mencionar. Hay un par de estudios que analizan esto y lo que hablan básicamente son de estos facilitadores, por supuesto basados en las barreras que se encontraron a través de entrevistas, encuestas, fundamentalmente estudios transversales, y lo que dice, entre otras cosas, es que es muy relevante disponer las evidencias y que las investigaciones tienen que ser claras y relevantes. El contacto cara a cara entre investigadores y tomadores de decisión físicamente cercanos es muy importante para este proceso. Apoyar la gestión de manera práctica y, por supuesto, la disponibilidad de tiempo. Sabemos que los tiempos de los decisores y los tiempos de los investigadores son muy diferentes. Y cuando hablo en este caso particular de decisores, estoy hablando más que nada de aquellos que diseñan políticas o aquellos que también trabajan en la práctica clínica y necesitan respuestas urgentes. Por supuesto, estas son las barreras que es un poco la contracara. Entonces, en traducción de conocimiento tenemos 3 preguntas claves. Me recuerda a los 3 de oro de Nélida también, que son un poco diferentes aquí. ¿Qué es lo que debe ser traducido? Para nosotros lo que se traduce es el mensaje. Y el mensaje tiene sus componentes, que es el diseño de investigación y el tipo de investigación que se usa en ese mensaje. ¿A quién debe traducirse? Cualquier audiencia que tome decisiones. Los pacientes toman decisiones, las personas sanas toman decisiones, los gestores de programas, los profesionales de la salud, los políticos toman decisiones. Entonces la traducción va para distintos actores. ¿Y cómo debiera ser traducido? Hay diferentes mecanismos, pero por ejemplo, en plataformas de traducción de conocimiento u otros mecanismos, como por ejemplo diseminación o procesos de diseminación, en donde buscamos cambios de conducta en las personas, etcétera, etcétera, ese es el cómo debiera ser traducido. Entonces, tenemos distintas audiencias y distintos tipos de investigación para procesos de traducción de conocimiento. Tenemos en salud, fundamentalmente investigación básica, clínica, investigación en sistemas de salud y salud poblacional o la salud pública en general. Y estos son los actores o las audiencias, investigadores profesionales de la salud, pacientes, administradores, policymakers y la industria farmacéutica. Entonces, cada uno de ellos tiene un interés particular en un tipo de investigación según el proceso de toma de decisión que va a tener. A la industria le va a interesar, por ejemplo, fundamentalmente la investigación básica y clínica. Y así como otros ejemplos. Entonces, los tipos de evidencias que vamos a tener en los procesos de toma de decisiones en general, vamos a hablar de evidencia científica libre de contexto. Esto significa casi como la ciencia pura, ensayos controlados, en donde la investigación biomédica aquí vamos a tener que es fundamentalmente, es muy frecuente aquellas estudios o de investigación que uno está buscando terapias, estrategias preventivas, por ejemplo, vacunas, medicamentos, etc. Y buscamos la eficacia y la efectividad como resultado principal. Tenemos la evidencia científica, que es contexto sensible, y es aquella evidencia puesta en un entorno operativo particular. Aquí juega un rol fundamental las ciencias sociales y aquel conocimiento tácito, que también se usa para tomar decisiones y que está basado en la experiencia, visión y realidades de los interesados en tomar decisiones. Y fundamentalmente estos son los decisores y los políticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí puse otro tipo de evidencia, que esto es un poquito diferente a lo anterior. Esto es evidencia para facilitar ese proceso de toma de decisiones, pero en cuanto a cómo hacerlo mejor. Al momento que yo estoy tomando decisiones, ¿cuáles son aquellas estrategias que se han probado que funcionan para que yo pueda hacer
traducción de conocimiento en la práctica clínica, en pacientes o usuarios y en gestión y políticas. Aquí también tenemos evidencia de cómo trabajar mejor. O sea, si yo soy un político y me interesa saber cómo puedo hacer mejor ese proceso, voy a ir a este último paper que me está hablando sobre eso. Esa es la idea. Y lo que quiero es ahora centrarnos en el tema del COVID, porque me pareció que esto era un ejemplo muy relevante para entender mejor todavía y de manera actual estos procesos. Este es el panorama de la pandemia por COVID. Fíjense, agosto 2020, diciembre 2020 y ahora julio 2021. Tremendo. Esto es un problema global que pareciera que no para, ¿sí? Los casos se incrementaron en 10 veces, las muertes se incrementaron en 5 veces. ¿Y cómo cambió a julio de 2021, que ya se ve por algunos momentos una cuarta ola? Hasta ahora vamos entre una tercera y cuarta, pero ya se incorpora incluso la cobertura de vacunación. Ese es el problema grande, global. Este es el contexto de toma de decisiones cuando comenzó la pandemia. Fíjense qué diferentes, estas son todas las estrategias e intervenciones. Del lado derecho tenemos hacia donde comenzó la pandemia, que fue Oriente, Europa, y del lado izquierdo tenemos América del Sur, ¿sí? Ustedes ven la variabilidad de estrategias, de intervenciones que ningún país hizo lo mismo. Y al final de la historia veremos los resultados, que no sabemos todavía cuáles son, pero esto es parte del problema, la variabilidad. Esto es que se usó o no se usó evidencia. Esa es mi gran pregunta, o cuál es la evidencia que se usó para hacer estas recomendaciones. Y eso es traducción de conocimiento. Aquí tienen otro ejemplo, esto es un ejemplo clínico. Fíjense, Estados Unidos autorizó el Remdesivir, que es una droga para manejo clínico, fecha 22 de octubre de 2020. Y lo que está diciendo en el primer cuadradito es que funciona más o menos, ¿sí? Funciona más o menos y pone ahí 4 formas de tratamiento. Sin embargo, autoriza plenamente como tratamiento. Y la curva, primer cuadrito de la izquierda, me está diciendo que da lo mismo, usarla o no usarla. Así se tomaron estas decisiones. Y al mismo tiempo una publicación con una fecha 5 días antes, octubre 15, que me está diciendo que eso no debería usarse. Eso es traducción o no traducción de conocimiento para la toma de decisiones. Ese es otro escenario clínico. Entonces, las dos grandes cuestiones que tenemos que pensar cuando hablamos de traducción de conocimientos, por un lado la generación y por otro lado la utilización. Esos son como los dos grandes campos de la traducción del conocimiento. Las evidencias que se generaron en esta pandemia, lo primero fueron datos, puros datos, casos, no había otra cosa. De los casos pasamos a la investigación primaria y esto fue acumulándose en el tiempo hasta llegar hoy a tener, por suerte, documentos que son síntesis de evidencias, revisiones sistemáticas, resúmenes para la práctica, para política, para guías clínicas. Hoy estamos en esa situación. Y en cuanto al uso de evidencias, de una situación casi de incertidumbre, que es el cuadrito anaranjado o el primer cuadro, que es cuando implementan las cuarentenas, distanciamiento físico, se basaban en reportes de vigilancia y experiencias previas con el SARS y el MERS. Y así fue evolucionando la ciencia hasta el día de hoy, que también estamos tomando decisiones ya con evidencia mucho más sólida, a pesar de que no existe una terapia, por ejemplo, específica, pero sí tenemos vacunas. Entonces, hoy tenemos una situación bastante mejor que hace medio año, que hace un año, mucho mejor. Fíjense en cuanto a generación de conocimientos en PubMed, que es la biblioteca de Estados Unidos, la biblioteca científica, sobre todo en salud. Fíjense cómo en diciembre de 2020 usted ponía la palabra COVID en el cuadro de búsqueda y aparecían ya 76.000 artículos de todo tipo, publicación científica, no científica. 6 meses después se duplica, 160.000 casi. Esa es la producción de conocimiento. Reitero,
desde artículos de editor, cartas al editor, hasta ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, todo el espectro. Esta es la producción de ensayos clínicos solo para COVID en el mundo, diciembre de 2020, julio 2021, ¿sí? Estos significan, los globos significan el volumen de producción y las conexiones significan, en general, los proyectos colaborativos. Fíjense la colaboración en ciencia que hubo para sacar adelante esta pandemia. No solo en números, sino en las investigaciones colaborativas que surgen aquí. Y por supuesto, en el cuadrito de arriba, que está tapado por las imágenes, el gran foco es el tratamiento, las terapias, y empezó ahora el post-COVID, o sea, el síndrome COVID de larga duración. Sobre eso se está también incrementando la investigación. Esta es otra cosa que les quería mostrar, muy interesante, que generó muchas discusiones, sobre todo con el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina, ¿sí? Plasma de convaleciente, plasma sueroequino, es como empezó la pandemia. Y aquí están, hoy tenemos más de 300 medicamentos o terapias que se están probando. El cuadro de la izquierda es diciembre de 2020 y el cuadro de la derecha, fíjense que ya tenemos más rojos y tenemos más verdes. Los verdes significan que eso está probado que funciona, ¿sí? En los cuadritos están los números de estudio. Fíjense, el segundo es la ivermectina. Al día de hoy, 32 estudios, de los cuales solamente hay 6 de buena calidad. Y esos están diciendo que de verdad ni fu ni fa, ni a favor ni en contra. Y la certeza es muy baja. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar a la hora que estamos pensando en traducción de conocimiento. Sin embargo, se sigue utilizando la ivermectina hoy, y aquí en Chile, y se sigue utilizando, o sea, no estoy criticando Chile, perdón, en Argentina también y en todos los países, Brasil, pero se sigue usando a pesar de esta evidencia sólida que tenemos, y se sigue usando, por ejemplo, antibióticos como la citromicina, que no sirve para nada. No solo no sirve para nada, sino que generamos además resistencia antimicrobiana en masa. No sé qué va a pasar con la resistencia antimicrobiana de aquí a los próximos años, a causa de la pandemia y por el uso racional e irracional de antibióticos. Esto lo voy a pasar, pero solamente es para mostrarles que a menos de un año de la pandemia ya había una vacuna, ¿sí? Y ya al año se estaba implementando la vacuna. No voy a preguntarme en dónde y en qué escenarios, pero ya con vacuna e implementándose. Fíjense solamente una curva que es la hepatitis B, que es la curva marrón, la última de la derecha. Demoró entre que se produjo, se aprobó, hasta que se implementó en países de bajos ingresos, más o menos 15 años, ¿sí? Desde que salió hasta que se implementó en países de bajos recursos. Entonces, la situación de hoy con el COVID, en un año se hizo todo el proceso, nada más que, bueno, sabemos que el 80% probablemente de la vacunación está concentrada en 10 países, ¿sí? Ricos generalmente. Pero aún así hay personas que en este país y en otros países no se quieren vacunar. Entonces, ahí es donde entran las ciencias sociales para facilitar los procesos de traducción de conocimiento. Tenemos una agenda viva de investigación permanente, solamente veamos el cuadro de la derecha, esto salió el 27 de julio, y nos habla, en Estados Unidos, la disminución de la expectativa de vida es dramática, la expectativa de vida que ha causado esta pandemia en Estados Unidos. Han vuelto a valores de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. También hay una agenda de implementación, la gran preocupación de implementar las campañas de vacunación, las nuevas variantes de preocupación, etcétera, etcétera. Esto son webinarios por todas partes, hay reuniones de investigación, ese cuadro que les mostré de colores se actualiza todos los meses, es permanente. Ahora son living review, es permanente la producción que hay de investigación para que se implemente de manera rápida. Y por último quería mostrarles
la otra cara de la moneda, que es la otra pandemia, que es la infodemia. La infodemia se define como la sobreabundancia de información. Algunas precisas, otras no, y que dificultan que las personas encuentren fuentes confiables y orientación confiable cuando la necesitan. Entonces, ese mapa rojo que ven es el volumen de rumores, estigmas, teorías conspirativas asociadas al COVID. Y en paralelo a eso, cómo se trata de abordar esa infodemia, porque de verdad causa un tremendo daño, tremendo daño. Entonces, pensar también en la conciencia pública sobre los peligros de la infodemia, que la conciencia lo que hace, la infodemia lo que hace es desinformar y puede conducir incluso a comportamientos peligrosos de las personas. El no vacunarse es un comportamiento peligroso, porque está generando otros problemas, no solo para sí mismo, sino para la sociedad. Entonces, los factores se dice que podrían socavar la comunicación adecuada, incluye un aumento exponencial de publicaciones relacionadas con COVID, y muchas de ellas tienen sesgos en la revisión por pares y proceso editorial. Le llaman preprint en algunos casos, y lo van a ver con mucha frecuencia en las grandes bases de datos. Aquí también juega un rol importante el papel de los medios tradicionales. El virus se ha politizado y esto también hay un gran impacto en las redes sociales. Entonces, comunicar evidencia científica a los tomadores de decisión es muy difícil en este escenario. Algunos mensajes claves que quiero pasar, ya voy terminando, Alex, es que los investigadores y decisores pueden trabajar juntos y pueden coproducir también, coproducir investigación. Para apoyar la integración de la evidencia a la toma de decisiones es necesario comprender los dos temas, que son las evidencias, porque hay evidencia para cada toma de decisión, y que son la toma de decisiones en sí misma. Entender que nosotros como personas individuales o como políticos o como profesionales de la salud tomamos decisiones. La síntesis de evidencias son la clave, y la traducción de conocimientos son herramientas útiles para comunicar, diseminar evidencia científica para aquellos que toman decisiones sanitarias. Y pensar también, como decía la colega, es que los mensajes claros, concisos, la presentación de ella incluso fue clara y concisa, la mía parece barroca, pero necesitaba poner todo esto para que entendamos algunos conceptos. Entonces, los mensajes claros y concisos pueden ayudar a los decisores o decisoras a interpretar los datos correctamente, tomar las medidas que corresponden y evitar verse comprometido por información de baja calidad o incluso engañosa o tendenciosa. Entonces, como dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU año pasado, que este es un tiempo para la ciencia y la solidaridad. Y esta otra frase que me pareció muy pertinente es que a lo largo de toda esta pandemia a la gente le han gustado las teorías de la conspiración. Entonces, ¿por qué durante las epidemias la gente no elige creer en información científica precisa? Esa es una reflexión que coincido además con la presentación de Nélida. Creo que hemos tenido algunos puntos de coincidencia sobre estos procesos. Y bueno, por último, darles las gracias. Ahí también tienen mi correo y mi moderno código QR, que lo pueden escanear. Así que muchas gracias y hasta aquí llegamos, Alex. Muchas gracias, Evelina. Muy interesante también la presentación. Varios conceptos también que uno los va aprendiendo. O sea, no hablar de transferencia, sino de traducción de conocimiento, que finalmente también va a impactar, si bien a un público que es en este caso tomadores de decisiones, probablemente también tiene un impacto directo en la ciudadanía. Hicimos un pequeño ajuste en la modalidad. Yo les había dicho que yo podía en el fondo transmitirles las preguntas, pero incorporamos a la gente a la sala, así que independiente que estén con las cámaras apagadas, de todas maneras están acá presentes. Tengo algunas preguntas, dos preguntas que me hicieron llegar, y la tercera que me la hizo Pamela, que le voy a dar la palabra enseguida, y Karima también. Primero para Nélida, con respecto al panorama nacional de lo que es la comunicación de la ciencia en las instituciones.
Y te lo consulto, me voy a tomar un poco de la pregunta que es solamente eso, pero te lo consulto porque tú también hablabas justamente de varios colegas comunicadores de la ciencia que salen del sistema de las universidades para dedicarse a esto. Y por otro lado tenemos investigadores o científicos en las universidades que su principal rol tiene que ver con la productividad y con generar indicadores para las instituciones, donde claramente la divulgación y la comunicación muchas veces no están. ¿Cómo lograr finalmente esto, que los comunicadores de la ciencia sí logren estar en las instituciones sin que se vea que finalmente no están aportando? Es la pregunta, esa es la pregunta del millón. Eh, yo veo con buenos ojos un interés que tiene ahora el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, que es como tratar de apoyar el desarrollo de trayectorias divergentes para quienes se han formado en ciencia, ¿ya? Yo hice el doctorado en Estados Unidos y ahí no era raro que a veces tuviéramos seminarios, que viniera, por ejemplo, alguien que trabajaba en un servicio público o que vinieran de la empresa. No, no me tocó nada de comunicación de la ciencia en ese momento, pero era común que te fueran a mostrar otros caminos que podías tomar una vez que tuvieras tu doctorado. Y eso acá no pasa. Aquí, de hecho, desde el pregrado, yo terminé el pregrado y ni siquiera había hecho una tesis, y dice, yo lo único que sabía hacer era tomar cursos en la universidad. No sabía hacer nada más. Y no me criaron para nada más que para investigar. Y yo creo que ahora ya en ciertas universidades he notado, o más bien personas que dirigen programas académicos específicos, han notado esta inquietud. Para tratar de insertar personas que se han formado en ciencia en otros lugares, ¿ya? No queremos que los políticos se transformen en expertos en ciencia, queremos que haya personas con doctorado en ciencia que estén haciendo política en este momento, ¿no es cierto? Como la Cristina Dorador y como otras personas que ahora están en algunos servicios públicos, pero queremos ayudar a esa trayectoria. Hay muchas personas que se forman en ciencia y que no ven más camino que la academia porque no les mostraron otra cosa, ¿ya? Entonces, que nosotros deberíamos estar polinizando todas esas otras esos otros campos. Esto se puede intencionar mucho desde las universidades, se puede intencionar desde los programas de posgrado, y eso es lo que yo creo que va a tratar de hacer el ministerio. Nos convocó hace un tiempo a mí y a otras personas para hacer lluvia de ideas sobre cómo diversificar estas trayectorias. Y hay maneras fáciles y maneras más complejas, ¿no es cierto? Maneras fáciles es hacer este tipo de webinarios y seminarios y ojalá incorporarlos desde el pregrado, para que la gente se imagine que existe este camino. Yo no tenía idea que existía este camino hasta bien entrado el doctorado, ¿ya? Hubiera hecho el doctorado igual si lo hubiera sabido antes, yo creo, pero hay otras personas que podrían ahorrarse un poco de su tiempo ahí. Yo creo que esa es parte de la respuesta. Por otro lado, otro trabajo importante lo han hecho los fondos, los grandes financiamientos de la ciencia en Chile, los Milenios, los Fondap, que sobre todo Milenio, Iniciativa Científica Milenio, desde el comienzo puso como un pilar la comunicación científica y le exigió a sus centros, desde un comienzo, desde hace 20 años, que tuvieran personal contratado para comunicaciones. Los investigadores no tenían idea para qué. De hecho, la anécdota es que los primeros llamados por la prensa para buscar comunicadores, mis colegas se ríen porque decía periodista o secretaria, porque no tenían la más mínima idea de qué podía hacer un periodista con ellos. Ahora sí. Y eso que ahora es cotidiano en los Milenios y en los Fondap, en los basales, no se ha traspasado a las universidades, ¿ya? No es raro en Chile para nada tener una facultad de ciencias con más de 100 investigadores principales, digamos, y con un montón de otros investigadores y postdoctorantes y doctorantes, y tener una persona de comunicaciones contratada. Una. Esa persona solo le alcanza el tiempo para cortar la cinta y sacar una foto cuando el decano inaugura alguna lecera, ¿ya? No da para más. Entonces, eso, si seguimos así, las universidades no han podido aprender, bueno, porque tienen apremios de muchos tipos, pero no han podido aprender esa experiencia que es totalmente local, la ven todos los días, porque los centros de investigación son personas que trabajan en las universidades, entonces no es raro ni más allá. Sí, te lo preguntaba porque justamente uno desde las universidades ve eso y la gente que está motivada con estos temas termina saliendo de la universidad justamente o no ingresa al sistema de la universidad porque son otros los indicadores que les piden que no están muy de acuerdo con el interés propio de personas que están más interesadas en la comunicación de la ciencia. Hay señales, déjame para terminar una cosita chica. El concurso de postdoctorado de Fondesit desde hace 2 o 3 años suma puntos, que es lo que vale, no la palmadita en la espalda, suma puntos a personas que hayan tenido experiencia en comunicación de la ciencia.
Eso falta, por ejemplo, meterlo en los Fondesit, ¿ya? Esa va a ser una guerra con sangre, pero ese sería el siguiente paso. Sí, en la postulación, en los informes, y con esto termino, los informes piden, pero es casi una saludo a la bandera, porque tienes que entregar casi una media hoja de lo que hiciste y en realidad es muy distinto a los papers que te piden. Karim, me tenías una pregunta, si gustas las puedes hacer tú mismo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Es que no puedo activar la cámara. Ahí estoy. Sí. Hola. Hola. Hola a todos. Hoy sí, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias. Sí, bueno, la pregunta iba un poco por... Hola. A ver, por lo que comentaba Nélida, que justamente dijo en algún minuto, cuando iba a terminar, que no tenía tiempo para dar algunos ejemplos. Y precisamente lo que yo le quiero preguntar es qué ejemplos hay. Porque, bueno, si bien estábamos hablando justamente que en las universidades y varios fondos públicos ya tienen cierto este ítem de comunicación, pero que es bastante malentendido de alguna forma porque el ítem de comunicación es de repente comprar una página en el diario o sacar una noticia en el web de la universidad, y eso ya queda saldado, por lo tanto ya entendemos que no ha sido eficiente, que no se produce la comunicación efectivamente en realidad. Entonces te quería preguntar si hay algún ejemplo que tú tengas de alguna acción de comunicación de la ciencia que haya sido enfocada a una audiencia específica, ¿ya? Porque a propósito de lo que hablabas de que el público general no existe, o sea, el público general somos todos, pero para que sea efectiva la comunicación, tienes que enfocarte en un público específico. Y la mayoría de las actividades de divulgación que uno ve o de comunicación están orientadas a un público general, o a niños, ¿cierto? Pero como decías tú, niños de 3 a 13 años, o sea, no. Entonces, ¿hay alguna experiencia que tú conozcas y qué resultados tuvo? Porque la comunicación, yo soy periodista, la comunicación efectivamente lo que busca y el resultado de la comunicación es una interacción. O sea, no es solamente entregar, sino que recibir también. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar? Sí, hay muchos ejemplos, pero una cosa que nos pasa, a ver, si hay muchas científicas y científicos que tienen interés en comunicar, pero que no les da el tiempo. Y habemos muchas personas en comunicación de la ciencia que tenemos interés de publicar nuestros resultados y no nos alcanza el tiempo, ¿ya? Es al revés. Entonces, lamentablemente, no hay mucha literatura, no estamos publicando mucho los resultados, los impactos, ¿ya? En parte porque yo creo que serían resultados un poquito feos, porque nadie realmente está midiendo los impactos reales, ¿no es cierto? Pero por otro lado, porque no nos da el tiempo de compartir entre pares. No hemos podido, por ejemplo, hacer el congreso, nunca fue anual, pero el Congreso de Comunicadores de la Ciencia no lo hacemos desde el 2015, entonces no existen muchas oportunidades para compartir. Pero dentro de lo que yo he visto, sí hay hartos ejemplos. Te voy a nombrar un par de Chile, después quiero nombrar uno del extranjero porque me gusta particularmente. De Chile, por ejemplo, una cosa bien interesante, unas colegas mías del CEGA, del Centro de Energía Geotérmica, principalmente que está en la Chile, hicieron hace un par de años, se ganaron un proyecto Explora, hicieron un viaje al centro del volcán, se llamaba, y era una tremenda nave, literalmente una nave gigante, así que armaron, que era como meterse en una máquina así como de Julio Verne, que iba hacia el centro de la Tierra, y adentro había una experiencia de realidad virtual con los lentes, para meterse dentro de un volcán. Y afuera había además, bueno, monitores y paneles y otra serie de cosas asociadas. Y ellos lo habían pensado, mis colegas lo habían pensado para niños, ¿ya? Porque justo lo pusieron en una estación de metro en vacaciones de invierno. Y lo habían pensado todo de acuerdo a niños tirados para grandes, así como de entre 11 y 14, una cosa así. Y contrataron a un colega con el que yo he trabajado varias veces, que yo digo que es mi sociólogo de cabecera, Michel Parra, con quien también damos un curso de evaluación en comunicación de la ciencia. Lo contrataron para hacer el estudio, digamos, de qué impacto hubo. Y se llevaron varias sorpresas. Por ejemplo, fueron pocos niños, pero se llenó de gente, de jóvenes, de adultos jóvenes en citas. Iban a pololear ahí. Eso era inesperado, pero infinitamente inesperado, ¿ya? Y se dieron cuenta de eso entre varias otras cosas, o sea, que era una de las motivaciones para ir, y al final los niños en vacaciones de invierno estaban en otro lado nomás. Eso
como semi-anécdota. Ah, y en términos de anécdota quiero mencionar lo siguiente con respecto a las universidades. Una vez tuve una reunión con un instituto de investigación en Colombia, con la directora de comunicaciones, que era como mi paro, un instituto parecido a donde yo trabajo. Y ella me dijo, nosotros somos un equipo pequeño, no alcanzamos a hacer muchas cosas porque somos un equipo así bien pequeñito, humilde, somos solo 20 personas. No era una universidad, era un instituto de investigación, 20 personas tenían el equipo de community managers, el equipo editorial, el equipo de apropiación social, ¿ya? Entonces, evidentemente que con 20 personas puedes hacer mucho, puedes hacer talleres, puedes hacer cosas presenciales, puedes tener una tremenda presencia en redes sociales, puedes aparecer en prensa, puedes, ¿ya? Pero mientras sigamos no respetando la profesión de las personas que apoyan la ciencia en este país, que somos importantes, digamos, mientras no les demos el suficiente respeto y con eso respeto profesional, ¿no es cierto? No vamos a avanzar mucho, que digamos. El ejemplo de afuera, ya para no ocupar tanto tiempo, que te quería mencionar, lo voy a pegar en el chat después, es un ejemplo de Inglaterra, de un proyecto justamente que tenía que ver con comunicación médica, ahí lo pensé también por el tema que nos convoca. Se llama Ringing Rangoli, ringing como el verbo que es como moverse así como gusano, ¿ya? Y rangoli son un tipo de pinturas que creo que se hacen con polvitos de colores, que es parte de una de las tradiciones de la India. Y este proyecto, que lo hicieron en Manchester, la universidad con la biblioteca pública y unos investigadores ahí, tenía que ver con epidemiología. Y el público que escogieron era la comunidad de adultos, particularmente mujeres, inmigrantes de la India, que el inglés no era su primer idioma, ¿ya? Hay muchas familias de la India en Inglaterra, los niños ya son angloparlantes, pero los padres se quedan como un poco aislados, porque los niños ya tienen otra cultura y los padres como mantienen su cultura y no se insertan nunca muy bien, y porque nunca tampoco aprenden bien el idioma. Y entonces la idea era tratar de impartir conocimientos sobre enfermedades ¿cómo se llama? Infecciosas, de las que uno adquiere por comidas como cólera o cosas así, o sea, enfermedades que le dan mucho a las personas, no en Inglaterra, sino en la India, ¿ya? Entonces ellos querían como tratar de llegar con este conocimiento y saber cuáles eran los factores que incidían tanto en una alta tasa de contagio en India, digamos, y tratar de hacerlo a través de estas personas que eran inmigrantes recientes, adultos inmigrantes recientes. Entonces, ese era su público objetivo. Y una cosa que hicieron fue pensar, ¿qué necesita esa gente? Porque esa gente va a venir a hacer un taller con nosotros, ¿ya? Y parte del taller era enseñarles inglés. Y así lo hicieron. Y bueno, y en conjunto, esta era lo estoy explicando como las reverendas, pero te voy a poner el link para que tú lo explores en tus tiempos. Pero una de las cosas, bueno, y se llama Ringing Rangoli, ringing porque tiene que ver con los gusanitos de estos parásitos, y el Rangoli porque al final, con todos los conocimientos que se fueron adquiriendo en el taller, ellos hicieron un Rangoli gigante, con polvitos de colores, que es como una especie de mandala gigante en el suelo, en medio de Manchester. Lo hicieron como de una manera para mostrar este proyecto a la ciudad. Lo hicieron en un lugar público, creo que era la biblioteca. Ese es un proyecto, por ejemplo, que tenía un público muy, muy específico. Y otra cosa que me gustó mucho que ellos hicieron es dividir sus objetivos por plazos. Estos son los objetivos del corto plazo, que era impartir este conocimiento, creación colectiva de este Rangoli, donde se fueran poniendo algunos pensamientos o ideas de las personas participantes. Y después iba con plazos. Y el impacto deseado en el largo plazo era reducir la tasa de infección de bla, 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 ¿ya? Pero era en el largo plazo, sabían que no lo iban a hacer con un taller, pero tenían súper pensadas las etapas del proyecto y qué tipo de evaluación iba a tener cada una de ellas para llegar después a ese objetivo final. A mí esa idea de los plazos largos, que en Chile, donde las cosas se financian por un año y después tienes que pasarte la otra mitad del año postulando para tener plata para el siguiente año, es bien difícil pensar en largo plazo así en Chile. Te voy a pegar en el chat un link para que después explores ese ejemplo. Pero sí, deberíamos tener plata para contratar cientistas sociales para nuestros proyectos. Si estamos influyendo en la gente que también estudiarla, y eso no lo hacemos nosotros, lo hacen los cientistas sociales. Evelina, ¿querías comentar algo de esta pregunta? Sí, que precisamente ¿me escuchan? Sí. Yo estoy tratando de diferenciar un poco de lo que Nélida presentó de lo que yo presenté, porque están buscando ejemplos. Entonces, en el pedido de ejemplos, yo creo que ahí tal vez quedan un poco más claros los objetivos de la presentación de Nélida y el mío. Nélida habla de comunicación.
y cuando habla de comunicación va más hacia la transferencia. Yo estoy hablando más de diseminación, traducción de conocimiento para toma de decisiones. Ahora, aquí lo que importa es el resultado que buscamos. Probablemente Nélida busca aumentar percepción, aumentar conocimiento, aumentar conciencia sobre un problema, y cuando yo estoy hablando de traducción de conocimiento para tomar decisiones, es un proceso más complejo que significa cómo uso la investigación o los resultados de investigación para tomar decisiones. Ejemplo, si yo voy a usar evidencia, tengo la evidencia de que los profesionales de la salud no se lavan las manos como corresponden los servicios de salud cuando atienden pacientes. Tengo evidencia que eso me causa infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Y tengo evidencia también, evidencia que dice que a esos profesionales de la salud hay que hacer capacitación en servicio, que hay que hacer auditoría, hay que hacer retroalimentación y hay que hacer observación directa en 5 momentos de lavado de manos. Eso es evidencia científica. ¿Y qué es lo que busco yo con esto? A través de un proceso repetitivo, es cambio de conducta, que va mucho más allá de un conocimiento o de una percepción o de una toma de conciencia. Son gradaciones de la cuestión. Si yo aún, por ejemplo, estaba pensando en la ley de alimentos de Chile. Hubo mucha comunicación y es una ley que está basada en evidencias, no en la profundidad que uno quisiera, pero tiene procesos y elementos de las dos cosas, porque tuvo comunicación, hay mucha comunicación detrás de esa ley, pero al mismo tiempo también busca cambios de conducta y pone evidencias a trabajar de manera de procesos de diseminación, probablemente no solo de difusión o de comunicación, sino busca que haya algunos cambios de conducta. Entonces, es importante ver cuál es el resultado que nosotros queremos. A mí me interesa como decisora o diseñadora de políticas, que esa fue mi trabajo de los últimos 10 años, formular políticas, es cambios de conducta. Si yo pongo el uso de mascarillas, eso lo quiero hacer para un cambio de conducta. Y quiero además como resultado evitar un contagio, quiero evitar una muerte, quiero que todo el mundo se vacune, pero no se vacunan. Entonces, probablemente la comunicación no está alcanzando, o la comunicación es débil, o va mal dirigida, o la evidencia para que ese proceso sea efectivo no se está usando o se desconoce. Yo creo que poniendo un cartelito o haciendo una reunión, una conferencia de prensa 2 o 3 veces por semana que nadie la ve, porque los jóvenes no creo que la vean, diciendo hay que usar esto, 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 esto y esto, no se cambian conductas, no aumento la cobertura. Entonces hay que buscar otras estrategias que nosotros llamamos de diseminación, pero que tienen componentes para cambiar conductas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no saben qué hacer para que se vacunen. Regalan marihuana, regalan hamburguesas para aumentar la cobertura de vacunación, estamos hablando. Pero hay evidencia y hay ciencia que también te puede ayudar a esos cambios de conducta que probablemente no lo están usando. Entonces, yo creo que ahí es parte del problema, pero son ejemplos positivos y negativos. Disminuyen las infecciones intranosocomiales cuando los profesionales se lavan las manos como corresponde. Eso está probado. Pero para que se laven las manos hay que hacer esto, 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 y seguirlos, perseguirlos, y mirarlos y corregirles. Esa es la evidencia que hay de eso. Entonces, eso nada más lo quería poner como ejemplo, ya que pedían ejemplos, que eso es para la toma de decisiones en salud. Yo estoy hablando solo para salud. Claro. Gracias, Evelina. Pamela, ¿tenías una pregunta? En realidad, no, un poco me la dijiste tú al inicio, el rol de las universidades en este ámbito, y va quedando clara, o sea, a mí es un tema complejo, es un tema que uno se hace su constructo. Nosotros yo creo que no estamos haciendo nuestro constructo de lo que significa. Veo como
como lo que expuso Nelida, tal vez un tema que es más amplio en la sociedad. Obviamente lo que Evelina nos cuenta es dirigido al ámbito de la salud, donde hay un trabajo desarrollado bien específico para lograr, y hay personas que se dedican específicamente a trabajar en esta síntesis, por ejemplo, esta síntesis de evidencia para los tomadores de decisión. Entonces el público objetivo es claramente mucho más concreto en la traducción del conocimiento, a pesar de que Evelina igual dijo que el ciudadano que toma decisiones, a él igual le podemos ayudar a traducir, ¿ya? Pero sí, claramente es algo complejo, que no se puede hacer, es como la moraleja que me queda a mí, que no se puede hacer de manera intuitiva, que hay que prepararse, hay que tener equipos, y pienso yo que la universidad debiera, y es una opinión personal, que la universidad tiene que tener un rol y preocuparse también de esto. Ahora, aprovechando que tengo el micrófono, quiero hacer una pregunta que no sé que tiene que ver un poco con esto de los rankings, cuando a veces se evalúan las universidades o las instituciones que hacen ciencia de acuerdo a ciertos rankings, y está claro que en cierta medida se nos mide por los indicadores, publicar, y listo, y el investigador podría quedar tranquilo con que yo publique. Pero hoy en día se está yendo más allá y se está viendo que tanto lo que publicamos es, ya no sé qué palabra usar, divulgado, difundido, comunicado. No sé, si es muy pasivo, usa la palabra difundido. Difundido. Entonces, ¿qué tanto es difundido? Y usan parámetros como el All Metric y todo esto. ¿Qué tanto se tuiteó? ¿Qué tanto se puso en redes? ¿Qué tanto se puso en Instagram? ¿Qué tanto apareció en un blog? Etcétera. Y de hecho se usa mucho el All Metric, que es una que yo conozco, y de hecho siempre lo miro por curiosidad en las publicaciones de las personas. ¿Qué valor le dan a eso? Eso de alguna manera, esos indicadores, y sé que hay otros, miden el impacto que puede tener una publicación en qué tanto, o una publicación sí, o un resultado de investigación, en qué tanto se comunica esa investigación. No sé qué opinan ustedes. En mi opinión, los indicadores siempre se van a quedar cortos, pero de nuevo, todo depende de tu objetivo. Si tú como universidad quieres mostrar, quieres que más gente sepa que haces investigación, por ejemplo, claro, si ese es tu objetivo, entonces que algo se transmita más rápidamente por las redes sociales, lo puedes considerar como algo positivo, ¿ya? Pero si lo que tú quieres es que las personas como que tengan una cierta actitud hacia la ciencia, probablemente generando contenido de ciencia, siempre estamos llegando a la misma gente que ya le interesa la ciencia. Yo encuentro que el gran desafío es llegar a personas quienes no se han sentido interesados porque ven la ciencia como un interés particular o compartimentalizado, a ti te gusta o el teatro o la ciencia o el deporte, cuando la ciencia es transversal a todas esas cosas y a muchas más. Entonces, siempre va a depender del objetivo. Ahora, que podamos tener indicadores que vayan más allá del paper, por supuesto que lo aplaudo, pero todo va a depender de nuestro objetivo. O sea, el hecho de que nos vean más, por ejemplo, por redes sociales, puede significar que por fin estamos entendiendo, por ejemplo, qué tipo de contenidos nuestras personas que ya nos siguen, nuestros seguidores ya existentes, quieren ver, y podemos producir más de eso. Hoy sí, nos fue súper bien en Instagram con la foto del monito del monte, perfecto, entonces busquemos más fotos de fauna, ¿cómo se llama? Característica un poco conspicua, nocturna, qué sé yo, vamos viendo. Pero eso generalmente estamos alimentando un deseo que ya existe. Lo que pasa, Nélida, perdón que te interrumpa, si yo pongo las carátulas de mis publicaciones en Instagram, me van a tirar con una zapatilla. Por supuesto, qué lata. Que lo hace, ¿Me ¿no? entiendes? Entonces, ¿cómo Obvio. llego a ser una rockstar de la ciencia? ¿Ah? Me dejaste preocupada. Porque... Bueno, primero que nada es no hablando como hablas con tus colegas. No, Tienes claro. que hablar como hablas en la mesa cuando estás tomando once con tu familia. Nosotros, mira, nosotros cuando formamos, de verdad tengo mucha experiencia en la formación de recurso humano, en traducción de conocimiento, esto que te dijo Pamela, dirigido a salud, etcétera. Siempre incorporamos periodistas y comunicadores en los talleres, porque para nosotros es una parte importantísima. Entonces, los periodistas forman parte de los equipos o de las plataformas de traducción de conocimiento. Absolutamente. Y se hacen foros ciudadanos, se hacen diálogos deliberativos y absolutamente participan. De hecho, yo cuando doy cursos o clases de comunicación de la ciencia siempre pido que sean audiencias abiertas, que no sean solo científicos y no sean solo periodistas. No, claro. En el postítulo siempre tenemos un tercio de gente que viene de la ciencia, un tercio de gente que viene de las comunicaciones y un tercio de otras. Y
es muy interesante que sea así, porque así se forman los lazos de confianza, si al final, de nuevo, vuelve a ser un tema de confianza. El Primero sistema se pasan el principio de la clase tirándose tomates el uno al otro, No, que claro. ustedes los científicos nunca, bla, 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 nunca nos responden a tiempo, bla, bla, siempre hablan raro, y después los científicos, los periodistas, que ustedes malinterpretan todo, qué sé yo, bla, bla, así Ahora, cuando haces y guías clínicas, después entiendes el ethos de la otra profesión y ya puedes seguir adelante con relaciones virtuosas, digamos. habremos avanzado tal vez un poco más en salud, Pamela. Nosotros cuando hacemos guías clínicas, o sea que significa recomendaciones basadas en ciencia para pacientes, patologías específicas, enfermedades, se incorporan pacientes. O sea, no es solamente el científico, el que hace la guía, el metodólogo, bla, 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 sino que el paciente, y ahí se toman sus preferencias. O sea, participa y el conocimiento es coproducido. Se Qué toma bien. la opinión del Debiese paciente. replicarse en otras ciencias entonces. Por eso te digo, es probable que eso sea muy del área de salud y muy específico para ciertas cosas de salud. No digo que sea general, pero es un avance. Seguro. Yo igual creo, Evelina, que es más aplicado sin ser del área de la ciencia, de la salud. Yo, por ejemplo, soy del área de suelo, biología de suelo, más agronómico, y efectivamente no es tan así, no se toma tanto como seguramente es muy tangible en el caso de la salud. Claudia. Hola, Hola, hola a Claudia. todas, hola a todos. Sí, yo estoy muy escuchando muy interesada y como captando, bueno, siempre escuchar a Nelia es como, como open mind de todo lo que hemos construido, de construirlo y volver a armar, lo cual hace súper fructífera esta conversación, porque yo igual soy del mismo instituto, trabajo con biodiversidad principalmente, y tal como tú dices, no todas las líneas o todas las áreas del conocimiento podríamos tomar la experiencia que tiene Evelina, que viene de un área principalmente como de ciencias humanas, como, claro, la salud, al ser afectado principalmente lo humano, suele tener mayor impacto, pero cuando alguien trabaja en organismos que no son ni siquiera carismáticos, cuesta mucho pasar a transferir ese conocimiento y que logre captar la atención, porque a lo mejor, claro, el objetivo de la publicación, como decía Pamela, se logra, y afortunadamente existen buenas revistas que pueden publicar tu conocimiento después de años y de mucho dinero. Sin embargo, eso no logra traspasar barreras, y no solamente estoy hablando del mundo del conocimiento como digamos de la gente, o quizás le puede llamar la atención, sino de los tomadores de decisión, del concepto que hablaba Avelina. Y ahí va un poco mi pregunta, y en esto de poder integrar y articular con otros cientistas que tienen que ver con las ciencias humanas, con los periodistas, porque, por ejemplo, claro, yo tengo un doctorado en ciencia, pero quedo corta con mucha política pública. Entonces yo, claro, yo tengo mi estudio donde avala donde una población está en serio peligro de, no sé, una extinción local, hay que defenderlo por ABC, tengo todo el conocimiento, tengo evidencia, pero ¿cómo llego a sentarme a la mesa, por ejemplo, con Subpesca, con Cernapesca? Es un camino que yo tengo muchos colegas que lo han caminado no fructíferamente, o sea, o llegan por un pituto, o llegan porque conocen a alguien, entonces cuesta mucho sentarse con esos tomadores de decisiones, y a veces cuesta entender o sea, ¿soy realmente yo la llamada a sentarme con ellos, o yo transfiero ese conocimiento a los tomadores de decisiones? Claro, yo estoy disponible para contestar preguntas, pero yo vengo desde la evidencia de lo científico, y a lo mejor hay temas políticos y económicos súper relevantes a la hora de tomar decisiones, que yo no tengo muchas competencias y tampoco espero tener todas las competencias. O sea, yo vengo de mi vereda, presento una evidencia, estoy con un compromiso, pero hay cosas que se articulan con otras personas que tienen que sentarse a la mesa conmigo, pero ¿cómo llamamos a eso? ¿Cómo articulamos finalmente la praxis con todo lo que significa para la legislación chilena, donde no hay un real y concreto preocupación por la biodiversidad? Entonces, claro, en la salud yo puedo entender que existen a lo mejor un financiamiento, un equipo muy integrado,
porque claramente estamos frente a una pandemia y me imagino que después de esta pandemia, si es que se acaba algún día, este impacto va a ser aún mayor en la ciudadanía, pero la biodiversidad, aún con cambio climático encima, no logramos, o por lo menos yo no lo percibo, que hayamos traspasado ese nivel ya de algo concreto. Entonces no sé qué opinan aquí las expositoras respecto a eso. A ver, yo no sé Gracias. si... Gracias, Claudia, Claudia. lo que pasa es que Evelina me dice que tiene que retirarse. O sea, a lo mejor algún comentario final, Evelina, nos pasamos del tiempo, Sí. pero está interesante. Luego, Nelida. Es parte de la generosidad y de compartir el conocimiento científico. Los decisores no tienen la menor idea de lo que es la ciencia. Los decisores me refiero gestores, ministros, secretarios, etcétera. No tienen idea de lo que es la ciencia. Pero cuando uno trabaja con ellos conjuntamente, no sacamos investigadores. Lo que hacemos es que entienda cómo eso se usa y cómo le va a servir. Entonces ahí entra todo lo que es económico, entran preferencias, valores, entran otra serie de cuestiones que uno las trabaja conjuntamente. Y cómo implementar una política que está basada en ciencia es un análisis que se hace de barreras y facilitadores. O sea, es todo un proceso, no es solamente meter la ciencia, ¿viste? Y que ya estamos, es efectivo y funciona, no. Lo que hacemos es un proceso bastante largo. Generalmente entre elaborar un documento de política e implementarlo podemos estar un año, ¿sí? Trabajando conjuntamente. Hoy los procesos son más rápidos. Las tecnologías ayudaron muchísimo a que todo esto sea más rápido. Incluso poder trabajar en un Zoom hace que las cosas vayan más rápido. Entonces hay que buscar la forma, la manera. Yo, por ejemplo, he trabajado no solo con área salud, perdón, he trabajado políticas de obesidad, he trabajado políticas de tabaquismo, he trabajado, y ahí tienes que empezar a lidiar con la industria tabacalera, con otros personajes, otros actores. Sector educación es un hueso, para mí fue siempre un hueso duro de roer. Políticas de obesidad, el tema infantil, no digo acá en Chile, hablo de países como Colombia, Argentina, México. El tema de la obesidad es multidimensional. Y hay ejemplos también en agricultura. Yo sí he visto ejemplos, esto lo vi en la televisión, no es que lo haya visto personalmente, en donde se integra el conocimiento científico en la producción en agricultura y es muy bueno. Formas que preservan el suelo, preservan el ambiente y eso es basado en ciencia. Y hay tipos que se especializan en trabajar, es la coproducción, como digo yo, trabajan en terreno, trabajan conjuntamente, es compartir saberes, es compartir experiencias. Hay que buscar la forma yo creo que hay que hacer mapeo de actores. Cuando uno entra a trabajar en esto, tiene que mapear actores y empezar a hacer un análisis de barreras, facilitadores rápidamente, y decir, este es mi equipo con estos trabajos y cada uno me va a aportar y podemos ir adelante con un problema X. El tema de alimentos yo lo he seguido un tiempo aquí en Chile y tuvo sus procesos, ¿sí? Tuvo sus procesos buenos, malos, pero creo que fue un proceso interesante y bastante rico en la formulación de una política. Y cuando la política se formula por ley va mucho mejor. Con el perdón de la palabra, vos obligas y es como que las cosas funcionan un poco mejor. Corren más rápido. Yo los tengo que dejar, les explico por qué, porque tengo una cena familiar después de 1 año y medio, que tenemos una visita de un nieto y demás y no los vamos a volver a ver y vienen del sur, así que ese es mi día y ya es la hora, así que... Evelina, muchas gracias por el tiempo. Nos pasamos un poquitito por más, favor, pero el resto, que tenemos gusto. 10 minutitos más, podemos cerrarlo. Muchas gracias, Pues Evelina. fue un placer, ¿ah? Y gracias, Gracias. Pamela, nos vemos en algún momento también. Chao, Chao, chao. Nelida, fue un gusto también Ah, un compartir gusto, esto con vos. Evelina. Chao, chao, chao. Nelia. Claudia, yo no sé si tenemos el trabajo tan bien hecho en términos de medicina. No sé si tiene tanto que ver con relevancia humana, con la cercanía a la relevancia humana. Creo que tiene que ver con el arte de cómo establecemos esta comunicación, porque conozco gente del colegio médico antivacuna, conozco gente con doctorados en biología que es antivacuna, y por otro lado la astronomía, que es lo menos relevante para los humanos que pueda haber en términos concretos, nos lleva bastante a la delantera en términos de comunicación de la ciencia. O sea, la astronomía es capaz de tener el mundo entero en ascuas,
como si estuvieran viendo una telenovela cuando se iba a posar la sonda, no me acuerdo cómo se llamaba, en un cometa el 2014, porque hicieron una campaña gigantesca, tremendamente participativa, hicieron personajes para la sonda y el satélite y qué sé yo, entonces en Twitter se hablaba el uno al otro, me despego de ti, voy llegando, perdí contacto, entonces estaba todo el mundo mordiéndose las uñas por un pedazo de fierro en el espacio, sin desmerecer el pedazo de fierro, ¿ya? Pero no hay nada menos relevante para los humanos que eso, y sin embargo estábamos todos preocupadísimos, o sea, la astronomía realmente ha hecho un trabajo impresionante en convencer a la gente de que es algo importante. Y la medicina, por mucha relevancia que tenga, la gente no toma sus decisiones necesariamente basadas en ciencia, ¿no es cierto? Las toma basadas en otras cosas. Y si algo choca o es percibido como que choca con tus valores o con tu ideología, tú lo vas a interpretar, lo vas a sacar de tu cabeza. Da lo mismo que esté apoyado por kilos y kilos de evidencia, da lo mismo. Pero con respecto a cómo llegar a los tomadores de decisión, pienso en varias anécdotas. Una, un colega del instituto que por un año entero estuvo viajando desde Chiloé a Valparaíso al Congreso, todos los martes creo que era cuando sesionaba, la cosa que tenía que ver con él, con agua, un año entero viajando al Congreso, un tipo muy articulado con una muy buena noción de lo que se necesita para convencer a los políticos, con buen bla bla, buen hablamiento, ¿ya? Y después de ese año entero le pregunté, oye, ¿cómo te va? ¿Sigues yendo al Congreso? Y me dijo, no sirvió de nada. Y ahora yo solo trabajo de la base para arriba. Ahora yo solo trabajo con comunidades locales, en proyectos locales, y de ahí voy levantando la política desde la base. ¿Ya? Es necesario apoyar iniciativas locales, de problemáticas locales. Otro ejemplo parecido, la Mesa por el Esclerófilo, que establecieron unos académicos el año pasado, la Mesa por el Bosque Esclerófilo, en que, menos mal, invitaron a un montón de gente no académica, entre ellas a mí, y a un montón de defensores territoriales locales. Y ellos muy bien intencionados, como pensando en la investigación y el paper y el paper y el paper, y de repente ya queremos llegar a los tomadores de decisión y no tenían la más mínima idea cómo hacerlo, y se entramparon, y menos mal que había gente de otras disciplinas ahí en la mesa que lograron mover. ¿Y quién fue la persona que dijo, oye, pero yo tengo el teléfono del diputado Ibáñez que está haciendo una ley de esto, ¿por qué no hablamos con él directo? Era una defensora territorial, una persona que ni siquiera había pasado por la universidad. Ella nos puso en contacto con el diputado, nos fue súper bien, logramos meter un montón de conocimiento científico muy reciente en la ley que él ya estaba desarrollando, que tenía que ver con uso de suelo post-incendio, ¿ya? Entonces yo creo que aquí la moraleja es que lamentablemente cuando el sistema se mide solamente con indicadores monetarios, que así funciona el Estado, nosotros tenemos que ir por otro lado, y desde el 2000, o sea, se nota que ahora los movimientos de base son algo que tiene mucho más poder que antes, ¿ya? Yo creo que lamentablemente es de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Eso. Creo que eso era. La evidencia está mostrando eso, Nelia. Karime, para ir terminando. Silenciada. Sí, no, es súper breve. Bueno, primero, no estoy de acuerdo con Nelia que la astronomía lo ha hecho súper bien. Yo creo que hay intereses que son inherentes a la humanidad, como el tema del espacio y esto. Por lo tanto, es muy fácil llegar a la comunidad. Pero yo creo que, contestando a Claudia Maturana, yo creo que aquí el gran desafío de la ciencia o el gran desafío de las universidades o de los institutos que hacen ciencia es cómo hacer valer el rol, finalmente, el rol social de la ciencia, ¿ya? Yo creo que ese es el gran desafío, o sea, cómo llegamos nosotros, o cómo llegamos, no nosotros, yo soy periodista, pero cómo hacemos que la ciencia sirva y que la ciencia sea útil, porque la ciencia es una expresión humana, ¿cierto? Como cualquier otra, pero además que tiene una utilidad. Entonces, yo creo que el gran desafío no es solamente comunicar, porque en este minuto lo que estamos haciendo es que estamos aportando a la infodemia, que es lo que decía Evelina. O sea, estamos generando contenido, y hay muchísima información. Entonces, el desafío, creo yo, es cómo generamos las estrategias para que, en definitiva, la ciencia sirva a una audiencia. Y por eso le hacía a Nélida esa pregunta. ¿Ya? O sea, ¿cómo hacemos cómo segmentamos nuestros contenidos para las distintas audiencias? Yo creo que ese es el gran desafío, y que las universidades y en definitiva la mayoría de las personas que se están ocupando de la comunicación de la ciencia no lo han hecho. O sea, estamos informando en general para un público en general que no existe. Eso, cortito. Gracias. Gracias, Karime. Perdón,
Agradecer la asistencia, agradecer la participación de Nélida, de Evelina, que se tuvo que retirar. Es un tema que sin duda a nosotros al menos quedamos 14 personas, sin duda agradecer a Carolina también que se sumó y que está participando, nuestra directora de investigación de la Universidad de la Frontera. Sin duda que es un tema que a nosotros que estamos acá nos interesa mucho. Desde la Universidad de la Frontera también hay iniciativas, no soy yo obviamente el autorizado para mencionarla, estoy solamente moderando la actividad, pero es un tema que nos interesa como investigadores de base también, cómo poder fortalecer esto, porque muchas veces se hace desde las voluntades. Yo estoy súper de acuerdo con Claudia, cómo recorrer este camino con más soporte y no hacer este recorrido solo o sola finalmente, porque te ves enfrentado a situaciones con las cuales no tienes muchas veces todas las herramientas. Pero como decía Evelina, probablemente hacer el mapeo de actores puede ser una primera etapa que podemos derribar como para tener este camino, recorrerlo, y con el apoyo de las instituciones igual yo creo que es fundamental, porque generalmente, y con esto termino, se termina viendo menos. No es algo personal, pero sí lo he conversado con mucha gente en este camino también de la divulgación científica. Uno va conociendo muchos y muchas personas que hacen divulgación y que claramente te dicen, en la universidad no se miden de la misma manera, no me miran igual que el investigador que tiene 10 publicaciones en el año. Y la jerarquización no lo considera mucho, no va al mismo peso. Entonces, hay varias cosas que yo creo que hay que ir desde las instituciones también avanzando para poder incentivar y motivar esto, y que tribute finalmente también a los indicadores de la universidad. No solamente en productividad, como decía Pamela, sino que también en la percepción que tiene la ciudadanía del rol que cumple la institución para poder avanzar. Muchas gracias nuevamente, Nélida, Evelina, a quienes se interesaron en la actividad. Y estaremos nuevamente en alguna cosa similar porque nos interesa este tema. Muchas Gracias, gracias por la Carolina, invitación. Pamela. Gracias por quedarse. Chao. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Gracias, cuídense. Chao, chao.